qué jugadores aparecerán. Esperemos, ¿no? Que haya una nueva generación que nos lleve nuevamente a un mundial, ¿no? Ya los actuales jugadores de la selección, muchos de ellos ya quizás están ya, ¿no? Un poco avanzados de edad, ¿sí? Muy bien. Listo, estaremos. Bueno, vamos a iniciar entonces, muchachos, ¿sí? Fue un desastre lo que ocurrió el día lunes, ¿no? La selección no tuvo su mejor partido, ¿sí? Fue un desastre, ¿ya? Como los desastres naturales que ocurren en nuestro país. Y mira, ve, justo es el tema de hoy. Desastres naturales. Muy bien. Ok. Pero, ¿qué vendría a ser un desastre? ¿No? ¿A qué llamamos desastre? ¿Sí? Por ejemplo, muchachos, lo del día lunes, el partido, ¿fue un desastre o no fue un desastre? ¿Tú qué dices? Fue un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué fue un desastre? Porque nos generó daño, ¿sí? Nos generó un daño. Nos eliminó del mundial. Generó un daño en nuestro corazoncito. Daños económicos para aquellos que apostaron. Hubo un peruano por ahí que apostó 30.000 soles. Imagínate, ¿sí? Entonces, ¿cuántas camisetas de la selección peruana ya no se venderán, ¿no? A fines de año, ¿sí? Entonces, eso es un desastre. En el caso de desastres naturales, vendrían a ser fenómenos naturales que van a generar daños, que van a generar, pues, no, impactos negativos o consecuencias negativas en la población. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser un desastre, ¿no es cierto? Un desastre vendría a ser aquella manifestación de la naturaleza, ¿ok? Manifestación de la naturaleza, ¿ok? Que va a generar daños, que va a generar consecuencias negativas sobre la población, ¿cierto? Entonces, esa natural es manifestación de la naturaleza que genera daños, ¿sí? Que genera daños en una comunidad, ¿sí? En una comunidad, ¿ok? ¿Qué es lo que va a provocar? Pérdidas económicas y humanas. Muchos perdieron dinero, otros han perdido la vida, ¿no? Hicieron agarrar su galleta de soda, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, ¿un desastre natural será lo mismo que un fenómeno natural? Un fenómeno natural será lo mismo que un desastre natural. ¿Sí o no? ¿Será lo mismo un fenómeno natural que eso? No, obviamente que no. Un fenómeno natural es una manifestación de la naturaleza, propio del dinamismo, ¿no? De la naturaleza. Pero un desastre natural es ese fenómeno trayendo consecuencias negativas. Claro que sí. Muy bien, por ejemplo, ocurre un sismo. Que en estos momentos ocurre un sismo. Escala 5, escala 6, no lo sé. No pasó nada. Tu calamina aguantó, ¿sí? No hubo muertes, no hubo daños en la infraestructura, nada. Fue un fenómeno, ¿sí? Fue un fenómeno, una manifestación de la naturaleza. Pero imaginemos que el día de mañana ocurre un sismo nuevamente de escala 5 o 6
Y este sismo sí provocó que tu calamina se caiga, ¿no? Que tu pared, ¿no?, de adobe se raje, ¿sí? Entonces, por ahí muertes en algunos lugares, entonces ya eso pasa a ser un desastre natural. Claro, ya es un desastre. ¿Ok? Muy bien. ¿Ah? Ahora, se cae el boli. Listo. ¿Cuáles son los componentes que se consideran para un desastre? ¿Sí? Componentes para un desastre, ¿no? O que conforman un desastre. Vamos a poner aquí. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes que conforman un desastre natural? ¿Ok? Muy bien. A ver. Un desastre está conformado por el peligro, o también llamado amenaza. Que también se toma en cuenta la vulnerabilidad. Peligro o amenaza por vulnerabilidad vendría a ser igual al riesgo. ¿Ok? Estos son los componentes que conforman un desastre. ¿Sí? ¿Ya han visto ese tema? ¿Desastres? ¿Sí? ¿Y en su semana 13 qué toca? Creo que dice semana 13, no me eso. Cristian está perdido. A ver, justo Gillian se ha ido. Ah, ya. Bueno, lo vemos a forma de repaso entonces. Sí, ¿no? Porque, bueno, ya en caso de que haya una corrección, se les comentará, ¿no? Una recuperación o algo por el estilo. ¿Sí? Listo, claro. Muy bien. Listo. Entonces, ya. Tenemos peligro por vulnerabilidad es igual a riesgo. Entonces, ya sabes lo que es el peligro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vendría a ser el peligro o amenaza? Es el fenómeno natural, ¿no es cierto? Es el fenómeno natural que podría generar algún daño, que podría generar algún impacto negativo. Entonces, ese peligro o amenaza es el fenómeno que puede causar daños. ¿Sí? Que puede causar daños. ¿Ok? Que puede causar daños. ¿Ok? Por ejemplo, si vives en un cerro, ¿qué puede ocurrir en tu cerro? ¿Sí? ¿Cuál sería, a qué peligro estás expuesto si vives en un cerro? Por ejemplo, puede ocurrir un aluvión, un derrumbe, un huaico, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esos son los peligros, ¿sí? Ok, un robo, bueno, un desastre social sería eso. Entonces, ese fenómeno que puede causar un daño vendría a ser el peligro o amenaza. Tu vulnerabilidad es el grado de debilidad que presentas ante ese peligro, ¿sí?
es el grado de debilidad ante el peligro. ¿Sí? Por ejemplo, si vives en un cerro, tu peligro es un huaico de repente. ¿Ok? Y tu vulnerabilidad, tu casa hecha con calamina, ¿no? Hecho con cartón, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa debilidad se le conoce como vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Dice, en departamentos, ¿cuál será la debilidad? O sea, tu vulnerabilidad. En caso de que departamentos, edificios, edificios, torres. Ah, claro, depende, pues, ¿no? En la vulnerabilidad, si ese edificio, ¿no? El tipo de suelo. Hay edificios que se han construido en suelos arenosos. En Villa El Salvador encuentro, pues, ¿no? Casas de 10 pisos, 8 pisos. El material con que ha sido elaborado. ¿Sí? Ahora, también tiene que ver el aspecto educativo, ¿no? Cómo la gente está preparada ante, no sé, un terremoto en ese edificio. Imagínate que todos salgan, quieran bajar por el ascensor. Obviamente, el impacto va a ser mucho mayor. ¿Sí? Entonces, ya el grado de debilidad o la vulnerabilidad está en el aspecto socioeconómico, educativo, político. Son muchos factores que van a influir en tu grado de debilidad ante el peligro. ¿Sí? Y el riesgo vendría a ser la estimación, ¿no? De los daños. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? Estimación de los daños generados o que podrían darse, ¿no? Por el desastre, ¿no? O por el peligro, ¿no? Si es que ocurriese. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? Pérdidas económicas, humanas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de desastres? Vamos a hacer aquí entonces, ¿ok? Los tipos de desastres. Como ya más o menos dominas el tema, ¿sí? Vamos a dividirlos así, ¿ok? A ver. Por actividad interna de la Tierra, ¿no? Por fuerzas endógenas. A ver, por procesos endógenos, por actividad interna de la Tierra. ¿Qué desastres van a ocurrir? Ah, ya. Por fuerzas endógenas, ¿qué vamos a tener? La ocurrencia de qué? Vamos a tener, por ejemplo, la ocurrencia de los sismos, o también llamados seísmos, temblores, terremotos, como lo quieras decir. ¿Sí? Los tsunamis, ¿no? Que son olas de gran altura, ¿no? También llamados maremotos. ¿Ya? Las erupciones volcánicas también, ¿no? Generan desastres. ¿Ya? Entonces, esos serían por fuerzas endógenas, por actividad interna de la Tierra. Pero también vamos a tener desastres por fuerzas exógenas. Fuerzas exógenas. ¿Ok? Por actividad sobre la superficie, geodinámica externa. Aquí, ¿qué desastres vamos a tener por fuerzas exógenas, muchachos? Aquí tenemos, por ejemplo, el aluvión. ¿Sí? El huaico.
¿sí? ¿Recuerda la diferencia, no? Entre aluvión y huaico, ¿sí? ¿Cuál es de mayor dimensión? ¿El huaico o el aluvión? ¿Cuáles son de mayores dimensiones? ¿El huaico o el aluvión? El aluvión, ¿sí o no? Claro. El huaico es como un aluvión chiquitito. Es como un mini aluvión, ¿sí? El huaico vendría a ser aquella caída de roca, agua, ¿sí? Por una cuenca fluvial, ¿no? Por una cuenca, por un área, ¿sí? Cae masa de tierra, sedimentos, agua. Eso sería un aluvión. En cambio, el huaico es una caída por una quebrada, más chiquitito, ¿no? Caída de lodo, flujo de lodo, ¿ok? Por una quebrada. Huaico. O conocido también como yopya. ¿Ok? Entonces lo que lo va a diferenciar es, ¿no? Las dimensiones. ¿Sí? El aluvión es mucho más grande, ¿no? En cambio el hueco más pequeño pasa pues, ¿no? Por una quebrada, cae de forma violenta por el exceso de lluvia, ¿no? Flujo de lodo. ¿Ok? Muy bien. Lo que cubrió todo el pueblo de Yungay, obviamente, es un aluvión, pues, ¿no? Un huaico no va a poder cubrir toda una ciudad. Un huaico pasa por entre calles, ¿no? Es un flujo de lodo violento, pero que pasa entre calles. Lo que cubrió todo un pueblo es un aluvión. Pero previo a ese aluvión, ¿qué es lo que ocurrió? Un alud, ¿cierto? Es lo que ocurrió previamente. ¿Qué es un alud? Es una caída de masa glaciar. Es hielo lo que conforma un alud, ¿no? Es una caída de una cornisa de hielo por una ladera montañosa. Y es lo que en un principio ocurrió. En el terremoto de Yungay de 1970, ¿no? Una cornisa del Huascarán se desprende, lo que provoca un alud, caída de hielo. Ese hielo con roca llega a una laguna, la laguna se desborda. Es ahí donde cae agua, roca, lodo y diferentes sedimentos que va arrastrando en su camino, ¿no? Ahí se forma un aluvión, ¿sí? Y ese aluvión cubre, ¿no? El pueblo de Yungay. La avalancha vendría a ser el alud, correcto, ¿sí? Se puede considerar alud o avalancha. Avalancha es un término, es un extranjerismo, ¿no? Avalancha es un extranjerismo, ¿no? Es un término que proviene francés, avalanche, avalanche, algo así, significa caída de hielo. ¿Sí? Es un extranjerismo. Pero así se le ha acostumbrado a decir, ¿no? A estas caídas de hielo. Avalancha, alud. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, también vamos a tener la caída, o por fuerzas exógenas, la ocurrencia de derrumbes. ¿Sí? Derrumbes. ¿Ok? ¿Qué son caídas de bloques rocosos? ¿Sí? Caídas de bloques rocosos por una quebrada. ¿Ok? Por ejemplo, los que ocurren en la Costa Verde. En la Costa Verde de vez en cuando, ¿no? Hay derrumbes, por eso han puesto una malla, ¿no? Para impedir que esa caída de bloques rocosos llegue a la carretera. ¿Sí? Entonces, esos derrumbes es desprendimiento de bloques de rocas, ¿ya? ¿Ok? Por una quebrada. ¿Ya? Ahora, también tenemos desastres de origen hidrometeorológico, ¿sí? Por hidrometeorológico. O vamos a ponerlo así mejor, como está en tu material, oceánico-atmosféricos, ¿sí? Oceánico, hidro, agua, oceánico, meteorológico, atmosférico, ¿sí? Por fenómenos oceánicos atmosféricos. Vamos a ponerlo así. Por fenómenos oceánicos atmosféricos. Aquí, ¿qué desastres van a ocurrir por fenómenos oceánicos atmosféricos? Aquí vamos a tener, por ejemplo, la ocurrencia de
Las heladas, ¿sí? La helada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre derrumbe y deslizamiento? A ver, Johan. Si tú googleas, es fácilmente que encuentres como lo mismo, ¿sí? Derrumbe, deslizamiento, en los medios de comunicación a veces también se considera como lo mismo. Si le queremos dar una diferencia exactamente, el derrumbe es caída de material rocoso, ¿no? No consolidado, ¿sí? Caen bloques de rocas. Ese es derrumbe. En cambio, deslizamiento, como su nombre lo dice, es material que se va a deslizar, ¿sí? Material que va cayendo por una ladera, ¿sí? Se desliza, material no consolidado, no hay presencia de agua ahí también que permite ese deslizamiento. Entonces, caída de material por una quebrada, ¿ok? Pero por la forma, ¿no? Es sobre la superficie de la ladera, ¿no? Va ahí cayendo, va deslizándose, su mismo nombre lo dice, ¿no? Se desliza, es material no consolidado por la ruptura de un dique, de una quebrada, se desliza el material, ¿ok? Por la ladera. En cambio, el derrumbe exactamente es caídas, desprendimiento de bloques rocosos que va a caer, ¿no? Va hacia la parte baja de una quebrada, ¿ok? Entonces, la diferencia es eso, ¿ya? El deslizamiento, material que es pegado a la ladera, ¿sí? Va cayendo. En cambio, el derrumbe es bloques de rocas sueltos, bloques de rocas sueltas que van cayendo hacia la parte baja, ¿sí? Muy bien. Ahora, las heladas, muchachos. ¿Dónde ocurrían las heladas? Las heladas son descenso de temperaturas por debajo de los 0 grados. ¿Dónde ocurrían las heladas? ¿En la sierra o en la selva? ¿Dónde se manifiestan estos fenómenos? En la sierra, ¿no? En la sierra sur de nuestro país, correcto, ¿ah? A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, se comienzan a manifestar este tipo de fenómenos. Las heladas. Es descenso de la temperatura en la sierra sur de nuestro país, ¿sí? A niveles bajo cero. ¿En qué épocas del año se manifiestan estas heladas? ¿En qué época del año se da la ocurrencia de las heladas? ¿En qué estación se agudizan, se dejan notar mucho la ocurrencia de estas heladas? ¿Verano o invierno? ¿Ah? ¿Es en verano o en invierno donde se manifiestan estas heladas? Es en el invierno. A partir de mayo hasta octubre, más o menos, se manifiestan las heladas. Mayo, junio, julio, agosto, ¿no es invierno? Ah, ya, es en las estaciones de invierno, es en los meses de invierno, ya. A partir de mayo a octubre comienza a notarse la presencia de las heladas, pero se dejan notar más en los meses de junio, julio, ¿no? Donde el invierno se deja notar más, ¿no? Se intensifica el invierno, ¿ok? Entonces, ¿a qué se debe estas heladas? ¿Por qué ocurren estas heladas? Por la falta de nubosidad, por la falta de humedad en la sierra de nuestro país durante el invierno. Recuerda que durante el verano, ¿qué ocurre en la sierra? Llueve. Como en el verano en la sierra llueve, ¿qué es lo que va a suceder? Los rayos del sol son retenidas por las nubes. La nube, la humedad que hay en la sierra de nuestro país durante el verano por las lluvias, retienen los rayos del sol, lo que hace que la temperatura no baje mucho. Pero en invierno, esto es en verano, en invierno ya en estos meses ya no hay lluvias en la sierra, ya no hay mucha ocurrencia de lluvias, ya el mes de junio ya deja de llover en la sierra. Entonces, no hay retención de radiación, no hay retención de esa radiación, por lo tanto la temperatura a ras del suelo baja considerablemente a menos 10 grados, menos 5 grados, eso vendría a ser la helada, ¿no? Ese descenso de la temperatura del aire, ¿ya? En la sierra sur de nuestro país. ¿Por qué ocurren? Por la falta de nubosidad, de humedad, ¿ok? Durante los meses de invierno, ¿ok? Jóvenes, las heladas es algo que se manifiesta todos los años en nuestro país.
Y hasta ahora no se entiende, ¿no? Cómo todavía hay personas en la sierra sur de nuestro país que se ven afectados por estos problemas atmosféricos, ¿sí? No hay por parte de la, ¿no? de la política de nuestro país, de nuestros gobernantes, ¿no? De apoyar a esta población, ¿no? De capacitar, de asesorar a esta población, ¿no? De hacer ciertas, ¿no? acciones políticas para proteger a esta población de las heladas, gente que muere, ganado que se ve afectado, su actividad agrícola que se ve afectada por estas todos los años, pero hasta ahora nada, ¿no? No hay una mejora para esta población. Su vulnerabilidad ante estos fenómenos es muy alta por falta de apoyo del Estado, ¿no? Ahí está. Todos los años, muchachos, se manifiestan las heladas y todos los años se escuchan en los medios de comunicación campañas para ayudar a nuestros hermanos de Huancavelica, de Puno, de Juliaca, de la Sierra de Arequipa, que se ven afectados por las heladas, ¿no? Entonces, todos los años, no se entiende hasta ahora cómo todavía hay gente que sufre por las heladas cuando sabemos que es algo que se manifiesta todos los años. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos también el friaje. El friaje es un descenso de la temperatura, no bajo cero, ¿ah? No vayas a pensar que el friaje también es bajo cero, no, no, no. El friaje es un descenso de la temperatura, correcto, pero que afecta a qué parte de nuestro Perú. La selva, correcto, la selva, ingresa por la selva sur, ¿no es cierto? Ingresa por el sur de nuestra selva. Los primeros departamentos que son afectados por este friaje son Puno, la selva de Puno, Madre de Dios, ¿sí? Y luego va, dependiendo de su intensidad, va alcanzando lo que es San Martín, Iquitos, ¿no? Pucallpa, dependiendo de su intensidad, ¿ok? Pero la primera zona en ser afectada por el friaje es la selva sur. ¿Qué provoca este friaje? Un descenso de la temperatura, ¿no? Genera un descenso. Lo que normalmente la temperatura en la selva es por encima de 25 grados, con la llegada de este viento frío o aire frío proveniente del anticiclón del Atlántico Sur, la temperatura baja a 12 grados, 15 grados, ¿no? Lo que para ellos es un descenso considerable de la temperatura. Allá en Bolivia, al friaje lo conocen como surazo, ¿sí? Surazo, ¿ok? O en la selva también los llamamos como el viento San Juan, ¿no? Por la fiesta de San Juan que ya se acerca también, ¿no? Ya se acerca la fiesta de San Juan. Y estos vientos llegan en invierno. Estos vientos, este aire frío llega en invierno, ¿ah? Justo a finales de junio ya se logra sentir, entonces por eso también los vientos San Juan se le conoce, ¿ya? Entonces conocemos al friaje o surazo, ¿ya? Luego también tenemos, ¿no? fenómenos oceánico-atmosféricos, vamos a tener la presencia de las inundaciones, ¿no? Las inundaciones. Ese es el tipo de fenómenos que más se manifiestan a nivel mundial, ¿no? Y que más daños provocan, ¿no? Es más numeroso, más ocurrente las inundaciones. ¿Qué es inundación? El desborde, ¿no? de aguas. El desborde de aguas, ¿no? De un río, de un lago, de una laguna, es el desborde de las aguas invadiendo áreas agrícolas, urbanas, ¿no? Afecta a las áreas agrícolas, urbanas, lo que conocemos como las inundaciones. Puede ser por un exceso de lluvia. Lo contrario serían las sequías, ¿sí? Las sequías. ¿Qué vendría a ser una sequía? Una ausencia, ¿no? de precipitación, una falta, ¿ok? Una carencia de precipitación en una región, ¿no? Por un periodo largo. Eso vendría a ser una sequía. ¿Qué partes de nuestro Perú sufren sequías, jóvenes? ¿Ah? ¿Qué parte de nuestro país, qué regiones o zonas de nuestro país se ven afectadas por las sequías? Inundaciones hay en la selva, hay en la sierra cuando hay exceso de lluvias, hay en la costa norte, ¿sí? Pero ¿dónde se manifiestan sequías? ¿En qué partes de nuestro Perú? ¿En qué regiones o zonas de nuestro Perú? En la sierra sur de nuestro país, sí, en la sierra sur del país, como dice por ahí Puno, Huancavelica, Ayacucho, en la sierra sur de nuestro país, como también la costa peruana. No nos olvidemos
que la costa del Perú es una zona árida, desértica, así que la costa peruana también, pues no, es una región que se ve afectada por estos fenómenos, ¿no? Las sequías. Por eso la necesidad de la construcción de reservorios, ¿no? En la costa peruana para que se pueda dar lo que es la actividad agrícola, ganadera. Muy bien. Y también vamos a tener, dentro de los que son fenómenos cénicos atmosféricos, el fenómeno de El Niño también. Hay que mencionar aquí el fenómeno de El Niño. Este fenómeno se creía que tenía efectos locales nada más, pero no. Tiene impacto a nivel mundial. A nivel mundial se le conoce como ENSO. Así lo vamos a llamar. ENSO. Oscilación sur-El Niño. Como también existe el fenómeno de la niña, correcto, Juan José. Por ejemplo, hemos tenido unos días muy fríos, ¿no? Y eso que aún no empieza el invierno. El invierno recién inicia el 21 de junio, ¿no? Pero ya hemos tenido días muy fríos y eso se debe a la niña costera, según informes del SENAMI, ¿ya? ¿Qué es el fenómeno del niño para empezar, ¿no? A ver, el fenómeno del niño es cuando nuestra zona central del mar, ¿sí? La zona central del mar se ve invadida por la corriente del Niño. Recuerda que la corriente del Niño normalmente llega hasta Piura y se desvía. Pero cuando hay fenómeno del Niño, la parte central de nuestro mar es invadida por la corriente del Niño, ¿no? Generando mayores temperaturas en la parte central de nuestro mar, aumento de temperatura en la costa central, lluvias intensas, lo que provoca desborde de ríos, huaicos, etc. Ese es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es todo lo contrario, ¿no? El fenómeno de la Niña es cuando hay un mayor enfriamiento de nuestro mar, ¿sí? Es cuando nuestro mar se enfría más de lo normal, lo que provoca temperaturas muy bajas en la costa central. Pero como nuestro mar ya es frío, el hecho de que baje un poquito más la temperatura a veces no es tan notorio, ¿no? Muy bien. Profe, ¿puede caer nieve en Lima? No, no es algo que se pudiera dar, ¿no? No es algo que se pudiera dar porque para que ocurran las nevadas se necesitan temperaturas muy, muy bajas, ¿sí? Temperaturas, pues, ¿no? Llegando a 0 grados. Y eso no es algo que se manifieste en la costa central de nuestro país. No es algo que se va a manifestar en la ciudad de Lima, costera, ¿no? En la zona de Lima costera, ¿ok? Muy bien. La corriente de Humboldt provoca ese enfriamiento de nuestro mar, ¿no? Es la causante más el fenómeno de afloramiento de que nuestro mar sea frío y esta corriente de Humboldt influye, pues, ¿no? En el clima de la costa centro-sur. Los truenos que se dio el año pasado, ¿no es cierto? Lo que conocemos como el fenómeno, a ver, el SENAMI informó lo que ocurrió el año pasado, a fines de mayo. Dana. Es el fenómeno que se manifestó, ¿no? Rayos, lluvias, del rayo se generó el relámpago, trueno. Recuerda, es algo que también tienes que saber diferenciar, ¿ah? Lo que ocurrió fue el fenómeno Dana. Nubes que provocaron lluvias. Ahora, cuando las nubes se cargan eléctricamente, generan rayos. Rayo es la descarga eléctrica. ¿Ok? Es la descarga eléctrica. Ese es el rayo. Y producto del rayo se generan haces de luces en el cielo, ¿no? ¿Ok? Lo que llamamos como relámpago. ¿Sí? Relámpago. Ahora, producto de esa carga eléctrica, el aire se calienta, se expande rápido, genera un sonido que conocemos como el trueno. Así que el relámpago y el trueno son producto del rayo, de la descarga eléctrica, ¿ya? El rayo es la descarga eléctrica, el relámpago es el haz de luz y el trueno es el sonido. Cuando se dio esto todo depende del rayo, exacto. El rayo es el que genera el relámpago y el trueno. Cuando se dio esto del fenómeno de la Dana el año pasado, ¿sí? Veía, pues, ¿no?
algunos reporteros en las calles, ¿no? Diciendo, ¿no? Oye, mira, se ha dado, pues no, han podido divisar los truenos, ¿sí? Todo dependió del rayo, pero no del rayo Advíncula en este caso, ¿no? Pero la reportera decía, ¿no? Han visto los truenos, pero ¿cómo es eso de han visto los truenos? No es posible ver un trueno porque es un fenómeno sonoro, ¿sí? ¿Ok? Exacto, no puedes ver un trueno porque el trueno es un fenómeno sonoro, ¿ok? Lo que se ve son los relámpagos, ¿ok? Hay luz en el cielo, ¿ok? No, el trueno es un fenómeno sonoro, el fenómeno luminoso es el relámpago, ¿sí? Entonces hay una diferencia, ¿ya? El rayo es un fenómeno eléctrico, el trueno es un fenómeno sonoro, el relámpago es un fenómeno luminoso, ¿ya? Producto del rayo se generan relámpagos y truenos. Ahora, lo que vi también fue que algunas personas, ¿no? Cuando hubo esto de los rayos y los relámpagos, ¿sí? La gente tomándole foto ahí, ¿no? Tomándose un selfie ahí, ¿no? ¿Sí? Limeños que no, nunca habían visto, ¿no? Un rayo, nunca habían visto un relámpago, ¿no? Tomándose ahí selfie en medio de los rayos. Mal, ¿sí? Mal, muy mal, porque es un aparato electrónico el que estás poniendo ahí, ¿no? Y esto atrae, pues, ¿no? Puede dar una descarga eléctrica que no la ibas a contar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, algunos, pues, ¿no? Que no habían salido de Lima, nunca habían visto lo que es estos fenómenos eléctricos, ¿ok? Entonces se pusieron a tomarle fotos, imagínate, ¿no? Entonces, no es lo que se debe hacer, ¿no? No es lo que se debe hacer, ¿ya? Muy bien. Bueno, este fenómeno DANA significa depresión aislada de niveles altos. Es lo que ocurrió el año pasado según el informe del CENAMI. Es un fenómeno que se manifiesta cada 60 años. Así que para que vuelvas a ver rayos y relámpagos en Lima, pues bueno, de acá a unos 60, 70 años. ¿Ok? Muy bien. Ok, muchachos. Y bueno, desastres de origen biológico. Bueno, esto ya tiene que ver con el curso de biología, ¿no? De origen biológico. Aquí tenemos, por ejemplo, una epidemia, una pandemia, cuando el virus se propaga, ¿no? Ya en los 5 continentes, ¿sí? Y las plagas también. ¿Ok? Vendrían a ser de origen biológico. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Con esto podemos desarrollar entonces sus preguntas. ¿Ya? Vamos. Pregunta number 1. ¿Sí? Ahí está. Dentro de los elementos de los desastres naturales, los riesgos son, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo que vendría a ser, claro, ¿no? Los daños futuros, exacto, ¿no? Lo que podría generar la ocurrencia de ese peligro o amenaza. 1, advíncula, muchachos. 1, advíncula. Advíncula, ¿no? Muy bien. Australia. Muy bien. 2. En la región altoandina, la actividad agrícola y la población se ven afectados con frecuencia por los fenómenos naturales como, en la zona altoandina, ¿no? Claro, heladas y sequías. Claro, claro, muy bien. Heladas y sequías. 2, Australia, ¿no? 2, Australia, muchachos. Muy bien. 3. Luego de 2 veranos extremadamente cálidos, este año la misma estación registró temperaturas más bajas de lo normal, avisorando para los meses siguientes lluvias mayores que la media en las regiones andina y amazónicas. Esto sucede por la presencia de fuertes vientos alisios que enfrían el aire
y las aguas del Océano Pacífico durante, ajá, ¿esto qué vendría a ser? Ojo ahí, mira acá lo que lee bien, lee bien. Luego de 2 veranos extremadamente cálidos, este año la misma estación registró temperaturas más bajas de lo normal. ¿Sí? Registró temperaturas más bajas de lo normal, avisorando para los meses siguientes lluvias mayores que la media en las regiones andina y amazónicas. Esto sucede por la presencia de fuertes vientos alisios que enfrían el aire y las aguas del Océano Pacífico. Esto es el fenómeno de la niña. Claro, este es el fenómeno de la niña. ¿Ya? Descenso de las temperaturas. ¿Ok? Muy bien. 3, ella. Después de que hay fenómeno del niño, muchachos, se manifiesta el fenómeno de la niña, por rebote térmico, ¿sí? Cuando se hay manifestación del fenómeno del niño, luego se da una manifestación del fenómeno de la niña. Lo llaman fenómeno de la niña o el viejo también lo llaman. La niña o el viejo. Pero más se ha popularizado el término la niña, ¿sí? Recuerda, el niño calienta. En cambio, el viejo enfría, ¿no? O la niña enfría. ¿Ok? Muy bien. El niño calienta, el viejo enfría. ¿Sí? Muy bien. 3, ella. 4. 4. Periodo seco prolongado, caracterizado por la falta de lluvias y de caudal en los ríos. Periodo seco prolongado, caracterizado por la falta de lluvias y de caudal en los ríos. Muy bien. La clave sería sequía, ¿no? Muy bien. Tempestad, tómalo como una condición atmosférica fuerte, vientos fuertes. Tempestad, vientos fuertes. ¿Ok? 4, no, 5, ¿no? 5. En los suelos costeños del Perú es notoria la pérdida de su capacidad productiva del suelo debido al mal uso del riego y prácticas agropecuarias inadecuadas. Este proceso trae como consecuencia, exacto, ¿no? Muy bien, pérdida de capacidad productiva del suelo, desertificación. Muy bien. 5, advíncula. 6. Fenómeno que se manifiesta por el exceso de lluvias produciendo la caída violenta de flujos de lodo por la quebrada de un cerro. Flujo de lodo por la quebrada de un cerro. Jogja, ¿no? Jogja, correcto. Muy bien. 6, déjalo. Muy bien, 6, déjalo. No es un desastre natural que sea de origen oceánico atmosférico. Que no sea de origen, ¿no? Oceánico atmosférico, el aluvión. Claro, es por fuerza exógena. Listo, muy bien. 7, déjalo. 7, déjalo. Muy bien. 8, desastre natural cuya etimología es ola de puerto. Término japonés que significa ola de puerto. Tsunami. Sí, muy bien. Tsunami, correcto. Muy bien. 8. Blanquirroja, muchachos. Blanquirroja. Blanquirroja. 9. Inundaciones en el sur de Asia que ocurren por el exceso de lluvia durante los meses de verano debido a la llegada de masas de nubes trasladadas por los vientos. Ajá. Esas inundaciones ocurren por los vientos que se manifiestan en el sur de Asia y que provocan fuertes lluvias durante el verano. Es el monzón de verano, ¿sí? El monzón de verano, ¿ok? Los vientos monzónicos son vientos que se manifiestan en el sur de Asia. Hay monzón de verano, ya hay monzón de invierno. El monzón de invierno genera sequías porque se lleva las masas nubosas del continente hacia el océano. En cambio, el monzón de verano sopla del océano hacia el sur de Asia, hacia el continente, trayendo nubes, a veces genera exceso de lluvias, provocando inundaciones. Así que la clave sería 9 caramelo de chocolate, ¿no? 9 caramelo de chocolate. 10. En marzo del 2017, muchas zonas del Perú fueron afectadas por el fenómeno de El Niño Costero, que trajo consigo fuertes lluvias provocando
Inundaciones, claro, inundaciones en la costa norte, claro, porque el exceso de lluvia provocado por el fenómeno del Niño generó desborde de ríos, ¿no? Desborde de ríos que invadieron áreas agrícolas y urbanas. Inundaciones. 10 blanquiazul. Muy bien, 10 blanquiazul. 11. En diciembre de 2019 se declaró 17 regiones en estado de emergencia por déficit hídrico que afecta la actividad agropecuaria principalmente dice, por déficit hídrico. ¿Qué vendría a ser déficit? Falta, ¿no? Hídrico, agua, falta de agua. Podríamos entenderlo como sequía de repente. Muy bien. Ahora, ¿qué zona de aquí mencionadas podrá manifestar sequía? Déficit de agua. Loreto, San Martín son zonas de la Amazonía donde las lluvias son constantes. Tumbes, la costa norte, es una región donde llueve durante el verano. Pero Apurímac es una zona de la sierra sur de nuestro país que se ve afectado, ¿no?, por la sequía, sobre todo cuando hay fenómeno del Niño, ¿sí? Entonces, recuerda que la zona costera y la sierra sur de nuestro país manifiestan, ¿no?, este tipo de fenómenos, ¿no?, las sequías. Así que 11, Comando Sur, ¿ya? 11, Comando Sur. 12. ¿Qué región se verá afectada por la ocurrencia del friaje en nuestro país? Friaje, 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 la selva, ¿no? Por lo tanto, sería el oriente peruano. Correcto, muy bien. 12, déjala. Muy bien, 12, déjala. 13. ¿Qué alternativa sería considerada un ejemplo de desastre por causa geodinámica interna? Estamos hablando del seísmo, sismo, muy bien, fuerza endógena, ¿no? Actividad interna de la Tierra. Muy bien. 13, advíncula. 14, para conocer los efectos provocados por un terremoto, ¿qué escala se utiliza? ¿Cuál es la escala que se utiliza para medir los efectos de un sismo? Ya. La escala de Richter me mide la magnitud sísmica. ¿Qué es la magnitud sísmica? La energía liberada, la cantidad de energía que se liberó desde el hipocentro. Eso mide la escala de Richter, que también es conocida como la escala de magnitud local. Así que Richter y magnitud local es la misma escala, que miden la magnitud, como se dice, o sea, la cantidad de energía liberada. Mientras que la de Mercalli mide la intensidad del sismo. La escala de Mercalli mide la intensidad del sismo, que quiere decir los efectos, los daños provocados por el sismo, ¿no? Es una escala bastante subjetiva, ¿ya? Pero que se utiliza, ¿no?, para saber los efectos o daños provocados por el sismo. Entonces, la escala de Mercalli es la respuesta, ¿sí? 14, blanquirroja, ¿ya? Mercalli, recuerda, mide intensidad, efectos, daños del sismo. Magnitud local o Richter mide la magnitud, cantidad de energía liberada, ¿sí? 14, bebecita. Y la 15, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente la ocurrencia de impactos ambientales producidos por los desastres socionaturales de origen climático en el Perú? A ver, los friajes en la zona andina y selva baja son más intensos entre enero y mayo. Falso, el friaje ocurre en los meses de invierno y además afecta a la selva del país, no la zona andina. 2. En el trapecio andino y el altiplano del Collao, las heladas afectan levemente los cultivos. Falso, sí, falso. Las heladas afectan considerablemente, ¿no?, los cultivos, y la población también se ve afectada, ¿no?, aquí en la sierra sur de nuestro país por estas heladas. Se suelen presentarse sequías principalmente en los Andes centrales de la región nororiente. Falso, ¿no? Las sequías se manifiestan en la sierra sur de nuestro país. D.
La invasión de lechos antiguos, cauce, el conducto por donde va el río. La invasión de lechos antiguos produce desbordes laterales de las aguas de los ríos. Sí, eso sí, ¿no? ¿Por qué los ríos, algunos de nuestra vertiente del Pacífico, los ríos de la costa se desbordan? Claro, ¿no? Si estás echándole la basura, ¿no? Esa basura que no tiene dónde dejar, la echas ahí al río, ¿no? Haces construcción en tu casa, todo ese desmonte, lo botas al río. Entonces está rellenando de material el cauce que luego cuando la corriente de agua sube de caudal, no encuentra espacio por el relleno que sea, ¿no? La colmatación del cauce, entonces se desborda el río, ¿no? Entonces, eso sería correcto. 15 dinosaurios, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí entonces nos quedamos 15, déjala y yo los dejo, muchachos. Como dijo tu ex, hasta aquí llegamos, ¿sí? Nos vemos, cuídense, protéjanse, nos reencontramos la siguiente semana. Nos vemos, muchachos. Chao, chao, chao.